Saludos, en este momento le vamos a hablar de los fundamentos defensivos del béisbol. Nuestro grupo está compuesto por Eric Moreta, Carmen Burgos y una servidora, Paola Ravelo. El béisbol es un deporte de táctica de equipo. Durante el juego se van dando acciones tácticas tanto a la defensiva como a la ofensiva, el cual va a depender de las posibles situaciones. Así que el trabajo del jugador es conocer cuál es su misión en cada posible jugada para poder reaccionar a tiempo y con efectividad. A continuación le mostraremos algunas situaciones tácticas defensivas que se dan en el béisbol con su función. Fundamentos defensivos para corredores sorprendidos entre bases. El corredor de primera es sorprendido fuera de base y ambos tratan de avanzar. Los corredores se encuentran en primera y segunda base. El lanzador se desplaza hacia detrás de la primera base para servir de respaldo al primer base. El receptor promete el home plate. El primer base cubre su base y participa en la captura de corredor. El segunda base cubre su base y participa en la captura de corredor. El scrub pop se desplaza detrás de segunda base para servir de respaldo al segunda base. El tercer base cubre su base y debe estar alerta para recibir un posible tiro. El jardinero izquierdo y el central se desplazan hacia adelante para servir de apoyo al segunda base. El jardinero derecho se desplaza hacia adelante para servir de apoyo al primer base. Cuando es el de segunda base el que es sorprendido. El lanzador se desplaza hasta detrás de la tercera base para servir de respaldo al tercer base. El receptor protege el home plate. El primer base cubre su base y debe estar alerta para recibir un posible tiro. El segunda base se desplaza detrás de la segunda base para servir de respaldo al strop. El strop cubre la segunda base y participa en la captura del corredor. El tercer base cubre su base y participa en la captura del corredor. El jardinero izquierdo se desplaza hacia adelante para servir de respaldo al tercer base. El jardinero derecho y el central se desplazan hacia adelante para servir de apoyo a la segunda base. El corredor de tercera base es sorprendido fuera de base y ambos tratan de avanzar. Los corredores en este caso se encuentran en primera base y tercera base. El lanzador se desplaza hasta detrás del home plate para servir de respaldo al receptor. El receptor cubre el home plate y participa en la captura del jugador. El primera base cubre su base y está atento al avance del corredor de primera base. El segunda base cubre su base y está atento a un posible tiro. El strop pop sirve de respaldo al tercer base. El tercer base cubre su base y participa en la captura del corredor. El jardinero izquierdo se desplaza hacia adelante para servir de respaldo al tercer base. El jardinero derecho y el central se desplaza hacia adelante para servir de apoyo al segunda base. Corredor en tercera base que trata de anotar con rolling por el shortstop. El lanzador se desplaza hasta detrás del home plate para servir de respaldo al receptor. El receptor cubre el home plate y participa en la captura del jugador. El primer base cubre su base y está atento a un posible tiro. El segunda base cubre su base y está atento a un posible tiro. El shortstop captura la bola, realiza el tiro y cubre la tercera base. El tercer base cubre su base y participa en la captura del corredor. El jardinero izquierdo se desplaza hacia adelante para servir de respaldo al tercer base. El jardinero central se desplaza hacia adelante para respaldar al segunda base. El jardinero derecho se desplaza hacia adelante para servir de respaldo al primer base. Ahora continuando con otro tema, ahora hablaré sobre los fundamentos defensivos antebrazos de hit. Hit sencillo en el jardín izquierdo sin corredor en la base. El lanzador se desplaza hacia una posición entre la segunda y la lomita de lanzar. El receptor sigue al corredor y cubre detrás de la primera base. En primera base presta atención, así el bateador corre, pisa la base y después cubre su base. El segunda base se desplaza detrás de su base y sirve de respaldo al short down
cuando recibe el tiro del jardinero izquierdo. El shortstop cubre la segunda base y recibe el tiro del jardinero izquierdo. El tercera base permanece cerca de su área. El jardinero izquierdo se desplaza a capturar la bola y realiza el tiro del shortstop. Top. El jardinero central se desplaza detrás del izquierdo para servir de respaldo por si la bola se escapa. El jardinero derecho se desplaza hacia adelante para servir de respaldo a primera base. Ahora sobre el hit sencillo del jardín izquierdo con un corredor en primera base. El lanzador se dirige a una posición entre la tercera base y el home como con el fin de respaldar a tercera base. Cuando recibe el tiro, ahora el receptor cubre el home plate, el primera base, mediante su atención al bateador, corredor pisa la base y después cubre su base. En segunda base cubre su base, el segunda base cubre su base y pone atención a una posición de tiro del jardinero. El shortstop se desplaza a una posición de línea con el jardinero izquierdo y la tercera base para cortar el tiro. Ahora la tercera base cubre su base y se prepara para recibir un posible tiro. Ahora el jardinero se desplaza a capturar la bola y realiza el tiro a la tercera base, pero lo hace bajo para que pueda ser cortado por el shortstop si fuera necesario. El jardinero central se desplaza para detrás del izquierdo para que sirva de respaldo por si la bola escapa. El jardinero derecho se desplaza hacia adelante para servir de respaldo de segunda base. El hit ahora, ahora sobre el hit sencillo al jardín izquierdo. Los corredores pueden estar uno en primera base, en primer, uno en primera base, en primera y en segunda base, o a la base llena. El lanzador se desplaza hacia detrás de home plate para servir de respaldo al receptor cuando recibe el tiro. El receptor cubre el home plate. El primera base presta atención al bateador corredor, pisa la base y después cubre su base. La segunda base cubre su base y presta atención para recibir un posible tiro. El shortstop cubre la tercera base y presta atención para recibir posible tiro. El tercera base se mueve hacia una posición de línea con el receptor y el jardinero para servir de cortador. El jardinero se desplaza a capturar la bola y realiza el tiro de home play, pero lo hace bajo para que pueda ser cortado por tercera base si fuera necesario. El jardinero central se desplaza por detrás del jardinero izquierdo para servir de respaldo por si la bola se escapa. El jardinero derecho se desplaza hacia el izquierdo para servir de posible respaldo al segunda base. Mi nombre es Carmen Anali Burgos y les voy a continuar hablando acerca de los fundamentos defensivos del béisbol. En esta les voy a mencionar el batazo de doble, posible triple en el jardín central y el izquierdo. En esta los corredores pueden estar en tercera y en segunda base también, o las bases pueden estar limpias. El lanzador se desplaza hacia una posición entre el home plate y tercera base, y esto será para servir de respaldo a un posible tiro a tercera base. Entonces, inmediatamente el receptor cubre el home plate. El primera base presta atención hacia el bateador o corredor, pisa y después lo sigue en su carrera hasta segunda base. El segunda base se desplaza a una posición en línea con el jardinero, que captura la bola y la tercera base, aproximadamente a unos 30 pies del shortstop, que va a cortar el tiro a la base. El shortstop se interna en los jardines para cortar el tiro y servir de relevo. El tercera cubre su base y está atento para recibir el tiro del cortador.
El jardinero izquierdo y el central se desplazan a capturar la bola y realizar el tiro al cortador. El jardinero derecho se desplaza hacia adelante para servir de posible respaldo al primera base y cubrir la segunda. El siguiente que les voy a estar mencionando será el batazo de doble posible triple entre el jardín central y el izquierdo. En este puede haber un corredor en primera o también corredores en primera o en segunda base, o las bases están rellenas. El lanzador se desplaza hacia una posición entre el home plate y tercera base para servir de respaldo a la base hacia donde se realiza el tiro. El receptor cubre el home plate. El primera base se desplaza a una posición entre la tercera base y la lomita de lanzar en línea con el tiro de home plate y listo para cortar el tiro si fuera necesario. El segunda base se desplaza a una posición en línea con el jardinero que captura la bola y la tercera base, aproximadamente a unos 30 pies del cortador, que va a cortar el tiro a la base. El cortador sí se interna en los jardines para cortar el tiro y servir de relevo. El tercera cubre su base y está atento para recibir el tiro del cortador. El jardinero izquierdo y el central se desplazan a capturar la bola y realizan el tiro al cortador. El jardín derecho se desplaza hacia adelante para servir de posible respaldo a la segunda base. El siguiente fundamento será batazo de doble posible triple por la línea del jardín izquierdo con un corredor en primera base. En este, el lanzador se desplaza hacia una posición detrás del home plate para servir de respaldo al receptor. El receptor cubre el home plate. El primera base se desplaza a una posición entre la tercera base y el home plate, en línea con el tiro al home plate y listo para cortar el tiro si fuera necesario. El segunda base cubre la tercera base y está atento a recibir cualquier tiro. El cortador se interna en el jardín izquierdo para cortar el tiro y servir de relevo en el home. El tercera se desplaza a una posición aproximada de 30 pies de distancia del cortador para servir de respaldo. El jardinero izquierdo se desplaza a capturar la bola y realiza el tiro al cortador. El jardinero central se desplaza para servir de respaldo al jardinero izquierdo y el jardinero derecho se desplaza hacia adelante para servir de posible respaldo a la segunda base. Hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias.